Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo en vivo en Facebook Live del periódico digital Cronio. Es un gusto de ver, saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Hoy un tema interesante, vamos a abordar el tema vinculante con las pensiones, la situación económica del país y vamos a revisar rápidamente cómo está la situación política de El Salvador. Y para ello tengo el gusto que me acompañe hoy en esta emisión de Salvador Today al diputado Juan Valiente del Partido de Arena. Diputado, qué gusto tenerlo en este nuevo proyecto informativo, sea bienvenido, un placer. Bueno, pues gracias, es un gusto estar aquí compartiendo y con tu audiencia. Bueno, y recuerde también que usted puede ser parte de este espacio. Hay dos direcciones de Twitter a las cuales usted se puede comunicar con nosotros. Una es @CronioSD, ahí usted puede escribirnos y también puede comunicarse a mi cuenta personal de Twitter que es @gongorismos. Con mucho gusto vamos a poner al tanto con ustedes. Quiero recordarle que este primer segmento del Salvador Today es gracias a Megablog. Y Megablog es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios y servicios al 2523-2300 o también puede llamarnos a nuestra página web www.megawall.com.sb. Tema de pensiones es un tema que está sonando cada vez más fuerte, cada vez más preocupante, diría yo. Y también aquí yo tuve hace un par de días atrás a un analista económico del FMLN, el señor Villalona, y él decía de que obviamente hay que preocuparse por este tema de las pensiones y que si no se toma una decisión, esto puede ser un colapso. ¿Es tanto así a su juicio? Bueno, ciertamente es un problema grave el de pensiones. Tenemos varios elementos en el tema de pensiones. El primero es qué sucede con el sistema viejo de pensiones. El gobierno de El Salvador tiene obligaciones de pago del sistema viejo de pensiones, del sistema del seguro social y del INPEP, que debe hacer frente. Esos son cerca de 500 millones en el año. Y tradicionalmente lo ha estado obteniendo el financiamiento para esa necesidad, lo ha estado obteniendo a través de los certificados de inversión previsional. O sea que del sistema privado de pensiones, que actualmente tiene cerca de 9.000 millones de dólares, de ese fondo que hemos construido todos los trabajadores, viene el gobierno y nos hace préstamos para pagar el sistema viejo de pensiones. Pero la capacidad de nosotros prestarle se está terminando, porque hay una ley que establece que solo se puede prestar hasta el 45%. Tengo entendido que quieren aumentarlo a 50. Ahorita quieren aumentarlo a 50, por eso es. Ajá. Pero hay una AFP Confía, a la cual llega al 45% ahora en julio, y entonces ya no le puede prestar. Además que a nosotros como trabajadores, como propietarios del fondo, pues no nos conviene seguirle prestando al gobierno a esas tasas de interés. Todavía tenemos cerca de 4.000 millones de dólares a 1.4% de tasa de interés. Ahorita se modificó la ley para que nos empezaran a pagar un poquito más. Dicen que este año nos van a pagar 4 y el año entrante nos van a pagar 5.5. Pero los 4.000 millones que ya agarraron nos siguen pagando una tontería. Entonces, tienen que pagarnos una tasa de interés razonable. Bueno, ese es un problema. El gobierno necesita financiar el pago del sistema viejo de pensiones. Un sistema viejo que, por cierto, había quebrado. El sistema viejo de pensiones tenía obligaciones en 1996 de cerca de 11.000 millones de dólares y tenía 370 millones de dólares en el banco. Cualquier cosa pueden decir del sistema privado de pensiones, pero hay una realidad, y es que este sistema de pensiones privado tiene obligaciones similares a esos 11.000 millones de dólares, pero ¿cuánto dinero hay en el banco? Hay 9.000 millones de dólares en el banco. Entonces, nuestro dinero ahí está. ¿Pero gana rentabilidad mi dinero? No suficiente, y eso es parte de lo que tenemos que reformar. Tenemos que garantizar que el nivel de rentabilidad garantice una mejor pensión y una pensión vitalicia. Entonces ese sería el segundo elemento. El primer tema es las necesidades que el gobierno tiene para hacer frente al pago de pensiones del sistema viejo. Sí. Y entonces para eso está buscando la reforma para resolver un problema de caja. Pero eso no es la razón de ser del fondo de pensiones. El fondo de pensiones de los trabajadores es para garantizarnos que cuando nos jubilemos tengamos una pensión vitalicia y digna. Claro. Entonces, la reforma que se requiere es una reforma para garantizar que eso sea realidad. ¿Y para eso qué se requiere? Se requiere garantizar mejor rentabilidad y también se requiere
quitarle el poder al Estado de seguir prostituyendo el sistema, porque cuando el gobierno agarraba de nuestro dinero para pagar el sistema viejo de pensiones, bueno, al inicio nos pagaba cerca de 6% de tasa de interés y quizás era razonable, pero ahora que tenemos como 4.000 millones de dólares ahí, a 1.3, 1.4, pues realmente no se justifica. ¿Pero quién decide el interés que se va a pagar? Pues esa es una reforma de la Asamblea Legislativa. Que somos los mismos diputados los que tenemos el reto de garantizarle a los trabajadores estabilidad, propiedad de la cuenta individual y una tasa de retorno que sea suficiente para garantizar una pensión vitalicia y digna. Don Juan, no se trata de buscar tal vez responsables en esto, porque al final la ley se hizo ya hace un par de años atrás y de una u otra forma, si hay algún entuerto, lo que hay que hacer es repararlo. Y le pregunto esto porque muchos de los televidentes siempre preguntan y comentan el hecho de que si alguien gana, por ejemplo, $400, ¿cuál podría ser su pensión? Y tengo entendido que será un promedio de $80 aproximadamente. Alguien que gane esa cantidad podrá mejorársele con las reformas que están analizando en este momento, la pensión que en este momento... Bueno, mira, no, hay una regulación que se llama pensión mínima, y la pensión mínima ahorita es $207. Entonces, puede ser que la matemática sobre los ahorros le dé un rendimiento para una pensión de 80, pero no se le va a pagar 80, se le va a pagar 207. Pero sin embargo, no es una pensión, digamos... No, una pensión... Bueno, a lo mejor usted y yo nos gustaría jubilar, o no creo. Uno esperaría que al menos uno pueda obtener cerca del 60% de su salario para vivir, digamos, más decentemente los últimos días. Entonces, para eso tenemos que garantizar que el sistema funcione mejor. Entonces, ¿estas reformas incluyen algo de esto? Estas reformas incluyen, por ejemplo, incluyen que el gobierno deje de tener de responsabilidad de pagar la pensión mínima, porque parte del problema es que nosotros estamos promoviendo un sistema privado de pensiones, pero le exigimos al gobierno ciertas cosas. Entonces, hay un decreto, que es el famoso decreto 100, que vino a prostituir el sistema, que lo que hizo fue obligar al gobierno a complementar pensiones cuando no se trataba de eso. Pero eso lo aprobaron los diputados. Por eso, entonces, eso hay que quitarlo. ¿Por qué tenemos que ponerle obligaciones al gobierno si el gobierno no está recibiendo nada del sistema? Entonces, la pensión mínima vitalicia también debe ser financiada por el mismo sistema privado. Entonces, yo creo que es importante garantizar que funcione como su naturaleza lo indica, de manera privada, y además que nos garantice a los trabajadores rendimientos adecuados para que nuestra pensión sea una pensión más decente. Mientras las cosas sigan así, realmente esa garantía de pensión vitalicia y un monto más relevante como mínimo de pensión, pues se pierde, y por eso es necesaria la reforma. La necesidad obviamente de tener una reforma es urgente, creo que debe hacerse lo más pronto posible, pero todavía hay ciertos estiras y encoges o dimes y diretes que no logra un resultado específico. Pero es que la reforma de pensiones para beneficio de los trabajadores no es urgente más que en el sentido estricto que mientras reformar algunos artículos. Que mientras antes se haga, mejor impacto va a tener y mayor impacto va a tener. La urgencia viene del dinero que requiere el Ejecutivo para pagar las pensiones del viejo sistema que estaba quebrado. De ahí viene la urgencia. Y también de la obligación que tiene el gobierno de devolvernos a los trabajadores lo que han tomado de nuestro fondo privado de pensiones. Pero ¿cómo recuperar todo ese dinero? ¿De dónde sacar? Por eso. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones, que yo creo que es una propuesta bastante sólida y bastante integral, aunque se le pueden hacer algunas mejoras, es una propuesta que garantiza primero que las obligaciones fiscales del gobierno se reducen al 50%, lo cual es importantísimo. Se crea una reforma en los planes de pago de los certificados de inversión previsional ya emitidos, con lo cual se reduce las necesidades de flujo del Ejecutivo para pagar realmente lo que ya tomó de nuestro dinero. Por ejemplo, ahora el 8 de julio se empiezan a vencer pagos de certificados de inversión previsional que para todo el mes de julio totalizan cerca de $57 millones que el gobierno tiene que pagarle al fondo de los trabajadores, porque es un dinero que ya tomó de nuestros recursos. Y dentro de poco va a ser eso, y el planteamiento es esto: va a ser siempre el problema de que hay que agarrar de otras carteras, porque hace poco se acaba de
redireccionar fondos. Sí, pero esos fondos, nosotros lo apoyamos, salió de una reserva de CEPA y del proceso de concesiones de las radiofrecuencias, entonces hasta ahorita ya tenemos 33 millones de los 57. Tenemos que buscar 14 adicionales y precisamente ahí es donde a veces está el problema. Nosotros estaríamos dispuestos a entrar en una evaluación global de la situación financiera del país, especialmente del gobierno, pero tiene que haber apertura. Nosotros les decimos, viene el Fondo Monetario Internacional el año pasado y nos dice uno de los problemas graves del Ejecutivo es el área de remuneraciones. Estamos cerca de 350 millones arriba de lo que deberíamos estar si nos comparamos con la región. Y los salarios públicos están inflados sobre los salarios privados. Entonces viene el Fondo Monetario Internacional y dice el área de recursos humanos tiene que ponérsele ojo. Viene este gobierno y se receta un presupuesto 2017 con 40 millones más para plazas nuevas. Entonces, por favor. Entonces nosotros le decimos, miren, estamos en crisis. Necesitamos usar los recursos de manera más sabia. No tiene sentido seguir contratando personal en un momento de crisis. Ahí teníamos 40 millones que podíamos haber usado precisamente para hacer frente a estas necesidades de efectivo. Déjeme hacer la primera pausa, Juan, y cuando vengamos quiero preguntarle sobre eso, porque yo he tenido aquí algunos economistas y lo que dicen es que la economía del país, si bien no está extraordinariamente bien, se va recuperando y que el porcentaje que tenemos de 2.3 no es tan bueno, pero es lo que se puede y lo que obviamente da pasos positivos. Quiero que hablemos un poco sobre eso. Voy a la pausa y les recuerdo que Megablock es una alternativa que usted debe pensar para poder construir. Puede consultar precios al 2523-2300 o a la página web www.megablock.com.sd. Ya volvemos. Este segmento del Salvador Today es gracias a Socios Salón y Spa. Estamos ubicados en Plaza L. Albero, San Salvador. Socios Salón y Spa brinda los servicios de más alta calidad a precios accesibles. Usted puede hacer sus citas al 2564-8693. Pregunte por descuento. Recuerde, Socios Salón y Spa. Obviamente las finanzas no es una parte muy, digamos, fácil de manejar en mucho, y en un país ha de ser complicado, pero obviamente cuando se tienen detectado algunos problemas hay que atacarlos, porque si no usted se compromete mucho más. Luego del primer informe que el presidente presentó hace un par de días en la asamblea, me da la impresión de que el país está pasando por una situación aceptable, no tan extraordinaria, pero bien. No obstante, yo he tenido aquí algunos diputados de la oposición también y analistas que dicen que el país no tiene inversión,
la empresa privada lo señala, y que las reglas obviamente del juego no están claras o se cambian a cada momento y hay más impuestos que están lesionando el interés de las empresas privadas. ¿Cómo lo ve usted de la Asamblea Legislativa? Bueno, realmente la situación económica del país es crítica. Podría ser peor, sí, podría ser peor, pero es crítica. Seguir creciendo al razón de 2% no nos genera el crecimiento que necesitamos para realmente atender las necesidades del país, porque muchas veces, aunque uno siga poniendo impuestos, lo que sucede con la economía es que la economía se enfría y en lugar de generar más ingresos para el Estado, lo que genera es menos ingresos para el Estado. Lo que necesitamos es apostarle a un crecimiento sustancialmente distinto para precisamente hacer frente a todas las necesidades que tenemos como país. Entonces, yo creo que conformarse con el 2 está mal, especialmente cuando los países vecinos están creciendo mucho más. Y entonces, si nosotros vamos con un crecimiento demasiado estático y los vecinos se van disparando, lo que pasa es que cada año que pasa nos van creando, eso nos genera diferencias que después son bien difíciles de recuperar. Habiéndote dicho eso, yo creo que la situación es realmente preocupante. Si uno revisa los indicadores comerciales, todavía no lo tengo yo confirmado, pero por los sondeos que he realizado, pareciera que en los últimos 2 meses ha habido reducciones significativas del nivel de ventas de muchos comercios. Eso puede significar que el ambiente económico empiece a generar una reducción de la demanda interna. Y si hay una reducción de la demanda interna, pues realmente se nos vienen meses difíciles y meses más complicados. ¿De quién depende que haya un estímulo en la inversión? ¿Del gobierno mismo o de los empresarios como tal, don Juan? No, fundamentalmente es una responsabilidad del gobierno. Los gobiernos tienen la responsabilidad de construir países y marcos regulatorios y jurídicos que le den confianza a la inversión privada. No es ideología. Mire usted Nicaragua. Nicaragua tiene un gobierno de izquierda, en algún sentido quizás dictatorial, entre comillas, ¿verdad? Ya se está eternizando ahí Daniel Ortega como presidente, pero sí hay inversión. ¿Por qué? Porque ha creado las condiciones para que los inversionistas busquen Nicaragua, porque es un mercado donde pueden obtener un rendimiento aceptable. Eso es lo que buscan. Entonces buscan reglas claras, buscan posibilidades de obtener una rentabilidad adecuada, y así son las cosas. O sea, no es un tema de ideología, es este gobierno. Aquí la inversión del gobierno, digamos, ¿qué es lo que ha puesto como valladar para que la inversión no venga, se espante? Mire, yo creo que hay varias cosas, pero digamos en el fundamento, lo primero es que no se ha construido confianza. O sea, realmente el sector inversionista nacional e internacional no confía en este gobierno. Mire lo que ha pasado con las obligaciones del gobierno. Viene el gobierno el 7 de abril de este año y dice: no puedo pagar pensiones, no tengo dinero, y entramos en impago. Y 15 días después dice: ¿saben qué? En esta bolsita sí tenía dinero. No, por favor, eso es una señal a los inversionistas de muy mal, o sea, muy mala. ¿Y qué repercusiones tiene? Tiene repercusiones porque nos dispara las tasas de interés y nos cierra créditos, préstamos. Yo he conocido iniciativas empresariales que se han quedado sin financiamiento internacional, porque las empresas les dicen: mire, ya no les vamos a prestar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la confianza, no en la empresa, hemos perdido la confianza en el país. Ahorita no vamos a invertir en El Salvador. Y entonces todo eso empieza a complicar, y cuando la empresa privada pierde la capacidad de apalancar la producción con financiamiento nacional e internacional, pues las cosas se van cada vez complicando más. Y ahora que el gobierno posiblemente empieza a concluir que no van a lograr robarse las pensiones para resolver su problema de caja, pues ya empieza a haber evidencias que tienen planes no para las cuentas nacionales que se están mencionando, no, tienen planes para trabajar la solución en base a las remesas que con tanto sacrificio envían nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. ¿Usted cree que las remesas van a ser un objetivo en la que podrían también alguna carga impositiva u otra? Hay varias alternativas. Una alternativa de lo que este gobierno puede pensar, aunque creo que no obtendrían los votos de
de los diputados de los otros partidos políticos es precisamente ponerle un impuesto a la remesa. Si le ponen a la remesa un impuesto del 15%, pues obtienen cerca de los 650 millones que necesitan para hacer frente a las necesidades de flujo de este año y de los años siguientes. Ahora, ¿tú te imaginas la reacción que va a tener eso con nuestra gente? Y también, ¿qué va a empezar a pasar? Que ya no van a venir remesas por medios tradicionales, sino que va a empezar la gente, cuando trae las encomiendas, pues va a empezar la gente a traer el efectivo y dárselo directamente. ¿Por qué? Porque quieren evitar la carga. Entonces, muchas veces nosotros hacemos números alegres, y eso es lo que le está pasando al gobierno, con impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos, números alegres que van a resolver el problema y no lo resuelven. Entonces, puede haber alguna posibilidad, pero lo verdaderamente estratégico es que nos sentemos, gobierno y partidos políticos, y resolvamos el tema de la crisis financiera. Y eso requiere un plan de ajuste fiscal, como lo exigió el Fondo Monetario Internacional, y requiere responsabilidad. No se trata solo de solventar el problema de este año, se trata de solventar el problema de los siguientes 10 años para realmente empezar a salir adelante. ¿No ha habido respuesta al pacto fiscal que se firmó entonces, o no hubo nada? No, bueno, hubo de nuestra parte como Arena buena voluntad y le dimos los votos para los 550 millones de dólares de más deuda. Pero ellos tenían que, como contrapartida, presentar un presupuesto 2017 con ajuste fiscal, un presupuesto que empezara a tomar en cuenta la realidad financiera que estamos viviendo. Y a lo que se dedicaron fue decir que no había nada que hacer, que no había nada que hacer, que no había nada que hacer, y en enero de este año aprobaron un presupuesto 2017 inconstitucional, sin incluir siquiera los 230 millones que tienen que pagarse a nuestro fondo de ahorro de pensiones. Del dinero que habían tomado de nuestras pensiones, nos tenían que devolver este año 230 millones, y de ahí se ha generado parte del impago. El 7 de abril había que pagar tantos millones, no los pagaron, por una jugarreta política. Mientras este gobierno siga jugando a réditos políticos y no a gobernar y a buscarle soluciones a los problemas del país, pues realmente vamos a seguir dando tumbos y posiblemente entremos en una espiral de la que sea difícil salir. ¿Cómo se percibe entonces la microeconomía si la macroeconomía está en esa forma? Grave. Yo lo que he percibido de muchos microempresarios es preocupación. El día de ayer, por ejemplo, estuve en Ciudad Arce y me decía un microempresario, mire, quiero solicitarle que vean cómo nos pueden ayudar para que nos paguen por los uniformes que les entregué. Parece un canto trillado, pero el día de ayer, a las 5:30 de la tarde, estaba un señor frente a mí diciéndome, me hicieron esperar casi un año para pagarme. Y ahora, cerca de octubre, les tengo que volver a entregar porque voy a volver a participar y ojalá gane, pero no me pagan. Entonces, yo tengo otros ingresos, me digo, porque tengo otros negocios. Pero aquellos microempresarios que probablemente dependan mucho de la venta que se haga al gobierno, pues pueden quebrar las empresas. ¿Usted considera que no ha cumplido en esa parte, o la situación de el flujo no está funcionando en este momento? No, es que la crisis financiera es grave, real. ¿El poder adquisitivo? El poder adquisitivo también se ha complicado, porque a la gente le aumentaron el salario mínimo y todo el mundo dijo, qué chivo, vamos a ganar más, pero no le dijeron, le vamos a quitar el subsidio, le vamos a aumentar el agua, le vamos a aumentar la energía eléctrica, va a aumentar el maíz, va a aumentar los frijoles. Realmente ese incremento al final creo que fue insuficiente para cubrir el incremento del costo de la vida. Bueno, voy a hacer otra pausa, y ya que usted ha dicho que la situación está un poco complicada, en el último segmento de Sabor Today, yo quiero que hablemos un poco sobre la visión política que se tiene, y usted, como obviamente miembro de uno de los partidos políticos, me va a decir qué hay de eso, qué perspectivas se pueden tener, y cómo ve el panorama para dentro de un par de meses y dentro de un poquito más de un año. Quiero comentarles que este segmento fue gracias a Socios Salón y Spa. Está ubicada en Plaza Leaveiro, San Salvador. Recuerde, Socios Salón y Spa le brinda los servicios de más alta calidad. Usted puede consultar precios al 2564-8693 y pregunte también por descuento. Vamos a la pausa.
Muchas gracias por estar siempre activos con nosotros. Recuerde que puede enviar sus comentarios y preguntas y con mucho gusto vamos a responderlas. El siguiente segmento del Salvador Today es gracias a Ground Coffee. Es una cafetería de café gourmet y bistro ofreciendo extenso menú de paninis, ensaladas, postres bajo el concepto de menú o de moda y café. Recuerde, estamos ubicados en calle Padres Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Venga y dése el gusto de probar buenos platos. Dentro de un par de meses vamos a estar ya en campaña electoral, aunque muchos dicen que estamos ya en campaña, en pre-campaña. hasta enero vamos a estar en campaña pero sin electoral. embargo, usted ve a muchos candidatos que andan dándole la mano a la gente en los mercados, otros ya dicen que quieren y no quieren, ya andan publicando fotos que comen panes en todos lados y agua de coco, en fin, usted ya ve un panorama de eso. Yo le pregunto, don Juan, porque usted cuando se lanzó como político, usted dijo, usted no quiere ser uno más, era uno menos. Entonces, su posición es muy clara y muy precisa. ¿Cómo ve este panorama y esta elección? Y obviamente si usted va a intentar nuevamente estar dentro de la bancada del Partido Arena. Bueno, sí, yo me inscribí como aspirante cuando fueron las fechas, porque creo que un periodo legislativo ha sido insuficiente para garantizar que los cambios que yo estaba buscando dentro de la gestión pública se consoliden y se hagan realidad. Entonces me interesa trabajar al menos un segundo periodo y me he inscrito en el proceso. Espero que para este día ya tengamos más claridad, pero estamos esperando que el COENA termine los procesos de evaluación y de selección de aspirantes para convertirnos en precandidatos. Luego tenemos que ir a las primarias internas y para luego poder participar en las elecciones del año entrante. Entonces, de alguna manera, como que el proceso electoral se ha ampliado. Por supuesto que la campaña genuina para los ciudadanos es de enero y febrero del año entrante, pero sí hay quizás un nivel de presencia territorial, mediática, mucho más en medios sociales, en redes sociales. Recuérdese que el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy fuerte en pedirle a todos los partidos políticos, a todos los precandidatos, que en los procesos internos se dirija la publicidad y los esfuerzos al interior de los partidos, precisamente para evitar que los ciudadanos se vean afectados. O sea, ya de por sí no quieren mucho a los políticos. Claro. Y ahora los van a tener que aguantar un año antes. Entonces, como que no se van a querer mucho. Entonces, sí, yo creo que es importante seguir participando y seguirle sirviendo a los ciudadanos. Por ejemplo, yo me hubiera dado por satisfecho si en este momento ya hubiera habido una decisión de la Asamblea Legislativa de suspender los seguros privados de salud en todo el Estado. O sea, de usar esos 50 millones de dólares en el sistema de salud pública y no para beneficio de funcionarios y empleados, unos cuantos miles, en lugar de beneficiar a los millones de salvadoreños. Yo me hubiera dado por satisfecho si a esta altura tuviéramos una planilla depurada en la Asamblea Legislativa, pero 20 millones en personal de apoyo sigue siendo un monto exagerado, un monto indecente. Entonces, mientras eso sea así, yo creo que hay que seguir denunciando los abusos, que hay que seguir denunciando los privilegios. ¿Cómo se justifica que miembros de junta directiva de la Asamblea Legislativa tengan 2 vehículos asignados, y mientras los otros 70 podemos hacer nuestro trabajo y subsistir sin vehículos? ¿Cómo se justifica que tengan 4 celulares de alta gama, mientras los otros 70 podemos usar nuestros propios celulares? Ese tipo de privilegios debe terminarse en la función pública, y yo creo que parte de esa meta no la he logrado cumplir a cabalidad, y quiero seguir sirviéndole a los ciudadanos, al menos denunciando los hechos, hasta que logremos cambiar esa dinámica. ¿Y considera que con el trabajo que está haciendo han habido aportes significativos como para llegar a que esto no se vuelva a dar y sentirse satisfecho personalmente? ¿O bueno, es difícil? Yo creo que las cosas han ido cambiando y que hemos ido haciendo
conscientes a los ciudadanos de ciertas problemáticas que quizás no eran tan evidentes. Mire, ahora el hecho es que aunque no hay una decisión formal de la Asamblea Legislativa, el hecho es que no hay seguro privado de salud en la Asamblea. Sí. Y eso no solo quiere decir que hay una dinámica interna, sino que también para las empresas se ha convertido en un riesgo reputacional irle a ofrecer seguros privados de salud a los funcionarios públicos, a los empleados públicos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo detestan, a los ciudadanos les parece un abuso. Y entonces ya para las empresas decir, sí, yo soy el que le doy el seguro, entonces ni las mismas empresas tienen ya tanto interés en mantener ese tipo de seguros. Pero se le va a complicar el trabajo al Hospital Rosales entonces, pues, porque no, va a tener más gente, va a estar todos los diputados van a estar pasando espero que mejore, no, pues, la mayoría de nosotros tenemos seguro social, y el seguro social, pues, o sea, comparado con el Hospital Rosales, tiene espacio para mejora, pero está en mejor posición. Entonces, lo que yo sí creo es que si nosotros le garantizamos a los ciudadanos que el presupuesto tiene prioridades y que le dediquemos a salud y a educación lo que se necesita para que el servicio sea medianamente decente, habremos dado un salto de calidad inmenso para la gente. ¿Usted ocuparía el Hospital Rosales? Preguntan por acá. Pues nunca lo he ocupado, sí lo conozco, pero bueno, ahorita como está yo creo que no lo ocuparía. ¿Por qué? Porque sentiría que es un riesgo. Por supuesto que nuestros compatriotas van al Hospital Rosales porque no tienen alternativa. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos? Nuestra responsabilidad debe ser garantizarle al ciudadano un mejor servicio, un mejor trato. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos un mejor uso de esos 50 millones que ahorita se gastan en seguros privados de salud y pongamos prioridades en el presupuesto. O sea, yo digo que el presupuesto hay que volverlo a hacer de cero. Y decir, bueno, ¿cuánto necesitamos para tener un sistema de salud medianamente decente? 700 millones, pongámonos 700 millones. ¿Cuánto necesitamos para ir mejorando en nuestro sistema educativo? Para ir llegando a los estándares internacionales que se requieren para ser un país desarrollado. Bueno, se requiere para el año entrante 1.200 millones, pongamos los 1.200 millones. Y después, con lo que sobre, bueno, seguridad quizás tiene prioridad ahora, y después con lo que sobre, hacemos lo que alcance. Ah, no alcanzó para los 4 vehículos nuevos que quiere la presidencia, pues te queda sin vehículos. No alcanzó para los vehículos de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, pues qué fregada, pues te queda sin vehículos, ¿me entiendes? Esa es la lógica que necesitamos meterle al presupuesto nacional y ponerle prioridades a los gastos. Bueno, ¿usted confía que con 3 años más puede incluso abonar esfuerzos para que... Yo creo que la dinámica ha ido cambiando y mire, ahora los ciudadanos son muchísimo más conscientes y hay mucha más claridad de lo que se necesita hacer. Miren, esta pre-campaña, o no sé cómo llamarle, hay muchos que están, nombres que están sonando y vaticinando. ¿Cómo ve usted el hecho de que dentro de Arena suene el nombre del propietario de Superselectos o el expresidente, porque ya no es presidente de la ASI, el señor Simán, y que ahora pues ellos tengan a bien quererse postular como tal? Bueno, a mí me alegra que Arena tenga personas de esa calidad interesados en ser nuestros candidatos y en ser presidentes de la República. Yo creo que eso habla bien del partido. Yo creo que necesitamos incorporar en el proceso quizás otros perfiles, pero sí necesitamos la persona adecuada para que en el 2019 podamos aspirar a tener desarrollo, a generar empleo. Lo que la gente necesita es una esperanza de un mejor futuro y eso requiere invertir adecuadamente en salud y en educación, invertir en la generación de empleo y de esa manera empezar a aspirar a tener un futuro mejor para nuestros hijos, porque si no realmente, si seguimos como vamos, pues salir del barranco va a ser cada vez más difícil. ¿Cree que son las únicas cartas que podría tener? No, le digo, bueno, está también el señor Luis Parada, el abogado, que está interesado en participar, y yo creo que van a salir más nombres. Lo único que le quiero decir es que a mí me entusiasma que personas como ellas, que probablemente pudieran aspirar a ir también por otros partidos políticos,
pues no decidan por un partido como Arena, un partido que se está renovando, que está tratando de buscar nuevamente sus raíces para alejarse del clientelismo político y buscar ser genuinos servidores públicos, y que les parezca que es el mejor partido para trabajar con nosotros. Yo creo que eso es una ventaja. Después de 10 años, don Juan, ¿considera que Arena ya está nuevamente lista para retomar el poder? Yo creo que Arena, para retomar el poder, todavía tiene que darle mensajes claros a los ciudadanos de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Para convencerlos aún más. Sí, porque yo siento que todavía no hemos hecho lo que tenemos que hacer para recuperar la credibilidad como servidores públicos. Todavía nos falta un poco. Por ejemplo, en el tema de los gastos reservados y de la partida secreta, para mí debe haber un compromiso inclaudicable que no vamos a usar esos fondos para compensar salarialmente a los funcionarios, que no vamos a usar esos fondos para seguir promoviendo el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, que no vamos a usar esos fondos para comprar voluntades y pagar sobornos a fiscales, periodistas, magistrados. Tiene que haber claridad en el mensaje del partido para que los ciudadanos empiecen a ver para dónde vamos. Y sobre todo la transparencia, porque eso que se ha mencionado en el caso de los sobresueldos también puede empañar algunas acciones de parte de los miembros del partido. Por supuesto, tiene ese compromiso con la transparencia, y por eso ahorita estamos esperando algunos miembros del partido que el COENA dé un informe más completo sobre el proceso de revisión de aspirantes para entender las razones por las cuales algunos de los aspirantes no lograron llegar a ser precandidatos. Bueno, interesante. Quiero agradecer que nos ha visitado. Siempre es un gusto conversar con usted, y las puertas de este nuevo proyecto informativo están siempre abiertas para que nos volvamos a juntar y que exploremos algunos temas en particular. Y sobre todo, un día vamos a dedicarle tiempo al tema de educación, que sé que esto lo domina mucho, porque creo que es un tema que en este momento vale la pena. Hemos conversado con dirigentes sindicales de ANDE 21 de junio y autoridades de educación, en las que han puesto en perfil cómo está el sistema educativo, pero me gustaría conocer en breve, en otro momento, más sobre eso de su parte. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y los mejores deseos de éxito en este programa nuevo. Bueno, muchas gracias. También a ustedes, estimados amigos, por ser parte de este esfuerzo periodístico. Concluyo invitándole para que se acerque de Grand Coffee. Recuerde, es una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Estamos ubicados en la calle Padres Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Vamos a juntar en breve. Muchas gracias. Bendiciones para todos.